Estamos a pocas semanas de finalizar el año fiscal 2024 y con ello las personas morales tienen que hacer algunos ajustes o revisiones con motivo del cierre fiscal de este ejercicio 2024. Y recordemos que tenemos prácticamente 3 meses una vez que ha finalizado dicho ejercicio para la presentación de la declaración anual de las personas morales, título segundo, régimen general de la ley del impuesto sobre la renta. Quiero compartirte 5 puntos importantes que en mi práctica profesional, claro, que entre otros, pero son los más relevantes para un adecuado cierre fiscal. Tenemos un primer punto a considerar y es la revisión de los ingresos. Sí, ingresos que evidentemente son la base o son el objeto del impuesto sobre la renta y que ya en estos tiempos la mayor parte de reconocimiento e identificación del ingreso para efectos fiscales lo tenemos con los XML, con los CFDI. Para ello entonces es importante primero revisar que se hayan expedido todos los comprobantes fiscales, por supuesto que se hayan declarado. No omito mencionar que hay ingresos que, si bien es cierto, no están amparados con un CFDI, dada su naturaleza, también existe la obligación de acumularlos, como puede ser la ganancia cambiaria, la ganancia por venta de activo fijo, acciones, entre otros conceptos previstos en el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es importante considerar que si omitiste la acumulación de un concepto de ingreso, pues debes regresar desde el mes en el que se detecta dicha omisión y presentar declaraciones complementarias. Ya no está esa práctica de que en la declaración anual hagas el ajuste para incluir dichos conceptos omisos en pagos provisionales y cumplir. No, tienes que regresar a corregir las declaraciones provisionales. Un segundo aspecto que también hay que revisar son las deducciones autorizadas. Es cierto, estas no se incluyeron en los pagos provisionales, toda vez que recordarás que para efectos de estos pagos tomamos los ingresos nominales y se multiplican por un coeficiente de utilidad del ejercicio inmediato anterior o hasta 5 ejercicios previos que te voy a platicar más adelante. Entonces, hay que revisar que se cumplan con todos los requisitos porque el plazo entonces para cumplir con dichos requisitos será el día 31 de diciembre de 2024, no marzo 2025. Y por supuesto considerar que hay algunas deducciones que no requieren estar erogadas o pagadas para que sean deducibles. Quiero señalar que para deducir un concepto de persona física tiene que estar erogado, tiene que estar pagado, entre otros supuestos. Pero si tengo créditos o tengo pasivos con personas morales, pues estos son deducibles solamente con que estén registrados en contabilidad, lo que significa entonces que no es necesario pagarlos, pero ya te dije, tienen que estar registrados en la contabilidad y contar con el comprobante fiscal para que sean deducibles. Esto se va a reflejar en la conocida conciliación contable fiscal, un documento o un cálculo que nos permite en efecto conciliar la base contable del estado de resultados integral con la utilidad fiscal, evidentemente, de las disposiciones fiscales. Y ahí vamos a detectar ingresos que son contables pero no fiscales, ingresos que son fiscales pero no contables, deducciones contables no fiscales y deducciones fiscales no contables. Dentro de las deducciones, para el caso de empresas comercializadoras, aquellas que manejan inventarios, no pierdan de vista la importancia que tiene el concepto del costo de lo vendido, porque es posible que en el mes de noviembre, diciembre, adquieran una cantidad importante de inventarios y que este inventario, para que sea deducible, tiene que estar enajenado, tiene que estar vendido para que proceda su deducción. Así que revisa muy bien los stocks que requieres para inicio de año y con base en ello pues puedas tener deducciones reales y sobre todo de acuerdo a lo que indican las disposiciones fiscales. Otro aspecto, el tercero que te quiero compartir, es el del coeficiente de utilidad. Este coeficiente prácticamente, pues sí, es un coeficiente numérico, pero que en un lenguaje coloquial para empresarios, para accionistas, lo representamos a través de un porcentaje. Y este coeficiente o este resultado
va a derivar de realizar la división de los siguientes conceptos: la utilidad fiscal del año 2024 entre los ingresos nominales del año 2024, porque este coeficiente de utilidad se utiliza para los pagos provisionales, en este caso del 2025, a partir de su presentación. El concepto de utilidad fiscal e ingreso nominal, consúltalo con tu contador o contadora, o si no, comparte los comentarios y con mucho gusto te los explico. Pero aquí el tema del coeficiente, de tratar de estimarlo, valga, precisa su importancia en lo siguiente: porque posiblemente hoy tengo un coeficiente de utilidad del 0.0560, o sea, el 5.60%. Y mis cálculos posiblemente me están reflejando un coeficiente de 0.0901, o sea, 9.01%. Observa que el coeficiente que tengo hoy 2024 es menor al que se está determinando con base a este ejercicio 2024 para 2025. Y aquí incide la importancia de cuándo presentar la declaración anual. Recuerda, cuando hablamos de un ejercicio regular, o sea, de enero a diciembre, tengo 3 meses siguientes, o sea, enero o febrero o marzo. En este caso, como estoy determinando un coeficiente mayor al que venía aplicando, entonces la recomendación sería presentar la declaración anual en el mes de marzo del 2025. Caso contrario, pensemos que hoy, en 2024, estoy aplicando un coeficiente de utilidad de 0.1590, o sea, 15.90%. Y en esta declaración anual 2024, el coeficiente de utilidad resultaría de 0.0315, o sea, 3.15%. Observa cómo el coeficiente de utilidad es menor. ¿Cuándo presentaría la declaración anual? ¿En marzo? No, sería en enero, puesto que una vez que presente la declaración anual, estaría aplicando un coeficiente mucho menor que, financieramente hablando, me conviene para efectos de los pagos provisionales. En el primer supuesto, donde hoy el coeficiente es menor en relación al que voy a declarar para 2025, pues no perdamos de vista que a partir del segundo semestre se presenta un trámite de disminución del coeficiente de utilidad para que se reduzcan los pagos provisionales. Pero bueno, esa es otra historia. Y en caso de que tengas alguna pérdida en este 2024, una pérdida fiscal, pues tendrás que revisar un ejercicio regular, o sea, un ejercicio de 12 meses en el cual exista coeficiente de utilidad para aplicar en los pagos provisionales de 2025. Una cuarta recomendación para el cierre fiscal de personas morales te la comparto con el concepto del ajuste anual por inflación. Porque es cierto, tenemos los conceptos a valores presentes, históricos, y con base en ello, pues tenemos ingresos, deducciones y resultados. Pero para personas morales se hace un reconocimiento de la inflación precisamente a través de esta figura, el ajuste anual por inflación. Algunas personas se preguntan: Mario, ¿cómo se explica o cómo se puede comprender este concepto? Que puede ser ya sea ingreso o ya puede ser también una deducción, uno u otro. Vamos a partir primero del concepto de la inflación. Y lo que va a determinar el procedimiento establecido en la ley del ISR es comparar un resultado que se denomina crédito y otro que se denomina deuda. Si los créditos son mayores que las deudas, tendremos deducciones. Si las deudas son mayores que los créditos, tendremos ingresos. Y esto pues se multiplica por un factor de inflación que se ve de manera muy concreta. Pero entonces, ¿cómo se explica? Mira, yo lo concibo de la siguiente manera y así lo explico. Los créditos van a derivar de aquellas deudas que son a mi favor y que alguien se está financiando con mi dinero porque no me ha pagado. Y pensemos, un cliente me debe desde el mes de marzo 2022 y no me ha pagado. Prácticamente, y disculpa la expresión, se está jineteando el dinero. ¿Por qué? Porque ese $1,000,000 de marzo 2022 hoy no vale lo mismo. Es un perjuicio para mí. ¿Cuándo hablamos de las deudas? Cuando me estoy financiando de los recursos de otra persona. Por ejemplo, pensemos que tengo una deuda con un acreedor desde el mes de agosto del año 2023 y a la fecha no le he pagado, me estoy financiando, estoy jineteando su recurso. Por lo tanto, estoy obteniendo un beneficio inflacionario porque en vez de pagarle, lo destino para otros proyectos u otras aplicaciones. Entonces, ese comparativo, lo que me estoy financiando
respecto a lo que se están financiando respecto a mí, pues la diferencia, sí, observa, si alguien se financia en exceso de mí respecto a lo que me financio de otra persona, ¿qué ocurre? Pues prácticamente estoy teniendo aquí un ingreso. ¿Por qué? Porque, perdón, una deducción, porque yo di un crédito, una venta a crédito con un cliente y no me ha pagado. Y si esto es mayor a lo que me financia otras personas, entonces para mí se va a convertir en una deducción. Caso contrario, si yo le debo a un proveedor y este proveedor yo no le pago, y pensemos que mis clientes me deben y la deuda con el proveedor es mayor a lo que tengo, entonces ahí voy a tener un ingreso. Son conceptos importantes que hay que revisar de la contabilidad porque lo ideal sería pues no tener pasivos, pero también sabemos que los pasivos son financiamientos que ayudan para la operatividad y el rumbo del negocio. Ya tenemos entonces 4 aspectos. Y uno muy importante, el último, el quinto, consiste en la PTU. Es cierto, es una obligación laboral, pero la legislación laboral la va a remitir a lo dispuesto por la ley del impuesto sobre la renta. Y algunos colegas hacen los cálculos en el mes de mayo 2025, o lo van a hacer en este entonces, porque es la fecha en la cual correspondería el pago de dicha PTU. No obstante lo anterior, tendremos que la declaración anual se presenta en el mes de marzo 2025. Y esto significará la aplicación de la reforma laboral de 2021, donde recordarás que el monto de la PTU determinada, o sea, el 10%, lo diré de manera general, el 10% de la utilidad fiscal, pues ya no voy a decir 1,000,000 por el 10%, PTU a pagar 100,000, no, sino que debo compararlo contra el resultado de tener 2 cantidades, el promedio de la PTU de los últimos 3 ejercicios o 3 meses de sueldo, la cantidad que más le favorezca, y esto lo comparo contra los 100,000. Vamos a pensar que a los trabajadores la suma le conviene 80,000 pesos. Entonces, 80,000 contra 100,000, ¿cuánto es el importe de PTU a pagar? Serán 80,000, no 100,000. Y luego, algunos colegas tienen el problema porque esos 100,000 así lo manifiestan en el mes de marzo 2025 en la declaración anual, pero cuando llegan a mayo resulta que son 80,000, es una cantidad menor, y esto pues si se paga en exceso habrá repercusiones en materia del salario base de cotización. Por ello es importante que desde este momento pues vayas haciendo una aproximación de estos resultados, como es el impuesto del ejercicio, el coeficiente de utilidad, la PTU por pagar, para que se puedan tomar decisiones, evidentemente cuando la asamblea de accionistas pues lleven a cabo esta, reitero, la asamblea anual ordinaria, en la cual pues van a aprobar estados financieros. Así que es importante que se tome esta pausa ya casi necesaria para evaluar resultados y con ello tomar las mejores decisiones para cerrar este año fiscal 2024.